92.7. Finaliza espacio publicitario. Desde el 92.7 de frecuencia modulada está transmitiendo AZ 92.7 MHz. Las 24 horas y los 365 días del año. AZ 92.7. Estamos en todas partes. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, querida audiencia de FM AZ? Nosotros iniciamos un nuevo micro aquí de Plenilunio junto a Roberto José Duarte y estamos haciéndole una entrevista para conocer un poco más sobre el libro Divino Maestro, Los Maestros Eseños. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Buenos días, Emma. Buenos días a toda la audiencia de la FM AZ. Y bueno, que son personas que quieren saber y cada vez más y que le demos luz a ciertos temas que, bueno, estamos publicitando durante la semana, de que vamos a hablar justamente hoy, y de un tema bastante interesante. ¿No? Bueno, plenilunio, ustedes saben que es luz plena o plena luz hacia conocer la verdad, y hoy vamos a hablar de un tema de algo que no se ha cambiado mucho con esto de la verdad y de lo que es realmente sincronía, el año platónico. Así que vamos a estar hablando qué cambios hubo, ¿no?, en este año platónico. Contame cómo lo investigaste, Roberto. Bueno, a ver... ¿Qué es el año platónico? Sí. Mirá, si la persona sabe lo que es el año platónico, va a conocer muchas cosas de lo que se habla hoy. Entonces, el año platónico se llama así porque en realidad lo descubrió Platón, ¿no? Por eso se llama año platónico. Ahora, es un año que tiene... dura poco, dura 25.776 años. Sí. Qué bárbaro. Yo cuando lo vi por primera vez me sorprendí, ¿no? Y digo, muchas veces uno trata de darle explicaciones a cosas recientes, y digo, lo que es el universo, lo que es Dios, ¿no? Sí, es pero quizás la palabra año todo el mundo la entienda, y el año se toma como un ciclo que tiene un principio y un fin, y se toma el sol como centro. Un centro te marca al punto de inicio una revuelta, y al volver al mismo punto de inicio es un año. Nosotros conocemos los 365 días. Cuando gira el planeta alrededor del Sol. Gira, pero tiene un punto de inicio y una revuelta, o sea, vuelve al mismo punto. Pero el año platónico tiene otra línea de medida, pero es igual. Claro, sí, es lo mismo. Es algo circular que inicia en un punto y termina en otro. Claro, contame cuándo empieza. Claro, se toma como punto de inicio y de final, así como vos lo decís, Emma, correctamente, que es el equinoccio vendría a ser de primavera en el hemisferio norte, ¿no? Que vendría a ser el 21 de marzo, ¿no? Es una vuelta muy larga, muy larga. Claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué se llama precesión? Porque en realidad el giro no es el giro que conocemos hoy alrededor del Sol, sino que es el giro sobre el eje del mismo planeta Tierra, ¿no? Y para que la audiencia se dé una idea, es como si un trompito, vos estás viendo un trompo, que cómo gira el trompo. Bueno, esa es la forma que ahora queremos darle, digamos, como imagen a la audiencia para que se den cuenta del giro que hace el planeta. Uno de los giros del trompo son estos 25.776 años. ¿Por qué también se lo conoce como precesión de los equinoccios? Porque cuando tomamos como línea de inicio y de fin el equinoccio de primavera, o sea, y de otoño sería para nosotros, el Sol está en el, digamos, atrás de donde lo tomamos el año anterior, digamos. Por eso se llama precesión, porque en realidad ese giro de trompo gira al revés. Por eso se habla que estamos entrando en la era de Acuario, porque en realidad... Venimos de la era de Piscis. Venimos de la era de Piscis, pero entonces está yendo para atrás a lo que conocemos comúnmente, lo que es el horóscopo, por así decirlo, ¿no? O sea, estamos yendo para atrás, estamos entrando... En realidad, para que la gente pueda verlo, tenemos 2 años. Un año es que el Sol, que lo conocemos porque es nuestra estrella, inicia en el mismo punto del equinoccio. Nosotros podemos decir 21 de marzo. Claro. Podemos tomar para que la gente sepa que empieza el año astrológico, de los cumpleaños. Claro. Entonces el Sol empieza en la constelación de Aries y va a Tauro
va a Cáncer, a Géminis, y el rombo del Sol va para un lado. Pero Platón descubrió que el planeta Tierra es otro rombo que va para el otro, lado, y que de Aries va a Piscis, de Piscis va a Acuario, de Acuario va a Capricornio, que nosotros ahora entramos de Piscis, entramos a la era de Acuario. Y como un año tiene 365 días, una era del planeta Tierra, porque la Tierra también cumple años, pero es un cumpleaños, una era. Ajá. Entonces, la vuelta es un cambio de evolución. Si nosotros pensamos que cada año estamos más sabios, el planeta Tierra en cada era también incorpora nuevos conocimientos y es más sabio. Claro. Sí, en ese periodo, que más o menos son, cada era, no es exacta, pero más o menos dura unos 2150 años. Hay eras más cortas y eras un poquito más largas, ¿no? En ese momento baja un software. Sí. ¿No es cierto? Un software. Información. Exacto. Baja información que es diferente. La era de Aries bajaba una, la de Piscis otra y la de Acuario otra. Yo acá lo que hice fue poner, digamos, distintas eras e ir nombrando algunas cosas que pasaron en cada era, como para que la gente se vaya dando cuenta que cada era trae una cosa totalmente diferente en el pensar, en el sentir, en el actuar. Bien. Incluso hasta en el tema de las religiones, que casualmente hacen el sentir, el pensar y el actuar de las personas. En la era de Leo, estamos hablando 10.800 años antes de Cristo, al 8.600 más o menos, fue la destrucción de la Atlántida y el comienzo de la civilización adámica, o sea, lo que conocemos la civilización como lo que es hoy. En la era de Cáncer, que fue seguida a esa, hasta el 6.500 aproximadamente antes de Cristo, fue la era de los cultos a las divinidades femeninas y el inicio del sedentarismo. O sea, los pueblos ya no dejaron de ser nómades y empezaron a establecerse en ciudades y en pueblos. Generar hogar. Claro. O sea, Cáncer regía eso, ¿no? El hogar, sí. La energía femenina. La era de Géminis, después de esa, hasta el 4300 aproximadamente antes de Cristo, fueron los primeros sistemas de escritura y la invención de la rueda. O sea que fue una era muy importante para lo que siguió, ¿no? Porque ya la persona al escribir y claro, ya podía pensar y podía transmitir eso que pensaba a varias generaciones, y la rueda, bueno, hizo que se comunicaran esas ciudades que se habían creado en la era anterior, ¿no? Mucho movimiento. La era de Tauro, seguida a la de Géminis hasta el 2150 a.C., la adoración fueron de dioses con forma de toro. Tenemos a Apis, a Minotauro, a Baal. Incluso el becerro de oro que habla en la Biblia en la época de Moisés, y que Moisés lo hizo destruir cuando bajó del monte Sinaí, se termina justamente la era de Tauro. Eso es el punto final, ¿no? Bien. El punto final. Después tenemos la era de Aries, de 2150 a.C. hasta el año 0, que nace Jesús. Sacrificio de carneros de parte de los judíos, justamente Aries representa carnero, y fue la era más belicosa, ¿no? Donde los griegos y los romanos formaron imperios, ¿no? Tal es así que los judíos estaban en ese momento bajo el poder de los romanos, que también estuvieron bajo el poder de los griegos. En la era de Piscis, que fue inaugurada por el avatar divino, ¿no? Jesús comienza justo, la estrella de Belén, situada justamente también en la constelación de Piscis, o sea, la conjunción, como hablamos en el otro programa. ¿Hasta cuándo? Y puede ser hasta 2150. Pero ¿qué pasa? Después vamos a ver qué pasa ahí en el medio de Piscis y de Acuario. Que vos lo sabés más que yo, Emma. Bueno, Jesús en la era de Piscis multiplicó peces. A Jesús también el símbolo era un pez. Sí. Bien. Él vino como representante. Exactamente. Sí. También, aparte de multiplicar peces, le llamó a los pescadores para que lo siguieran. Pescador de redes, sí, pescador de hombres. Sí. Exactamente, los nombró pescador de hombres. Dominó las aguas. Claro, todo tenía relación con la era de Piscis y con el simbolismo, ¿no?, de los peces. Es una época de sanación también que tiene que ver con Piscis. Claro, ¿por qué? Porque hay dos fuerzas que están lo espiritual, lo material, el egoísmo, la caridad. Son dos fuerzas como antagónicas, ¿no?
que tratan la conciencia colectiva de adoptar una de ellas, ¿no? O sea, es como una época de cambio para lo que va a venir. Claro, lo que pasa es que Piscis en realidad lo que busca es la integración, es el todo, que todos somos uno. La gran imagen de Piscis es el yin y el yang, Ajá. esto de unir el blanco y lo negro y el materialismo y lo espiritual, y bueno, y lo que vino a hacer Cristo es que el ser humano que estaba tan dividido por Aries y que había encarnado tanto el egoísmo, en esta era se pueda comprender el amor universal, el amor crístico. Claro. En la Biblia también tenemos, yo no sé, si tengo tiempo nombro un versículo que vamos a decodificar. Dale, y después vamos después lo decodificamos, ¿te parece? Sí. Bueno, ¿qué decía nuestro amigo Filón de Alejandría? Siempre lo nombramos porque es una frase que da para todo esto. El texto sagrado tomado en sentido literal es insignificante e incompleto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un texto de Lucas, capítulo 22, lo vamos a decodificar. ¿Qué dice ese texto? Es institución de la Cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de la familia de esa casa: El maestro te dice: ¿dónde está el aposento alto donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Muy bien. El mundo es muy, muy maravilloso, así que te voy a regalar un tema musical que se llama ¿Qué mundo tan maravilloso? Y enseguida volvemos. Trees of green and red roses too, I watched them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. El escritor Roberto José Duarte te invita a conocer detalles de la niñez y adolescencia de Jesús de Nazaret en su libro Divino Maestro, Los Maestros Esenios. Pedilo en Amazon.com, Mercado Libre o por Facebook en @divinomaestro.libro. Disponible en formato físico o ebooks. Y aquí continuamos, segunda parte de este hermoso programa sobre el año platónico. Estamos en plenilunio, junto a Roberto José Duarte. Contame la decodificación de ese fascículo de la Biblia que acabas de leer. Sí, de la institución de la Cena del Señor en Lucas capítulo 22, versículo del 7 al 13, ¿no? Bueno, Pascua es resurrección, ¿no? Él lo nombra ahí Jesús. Para que sea Pascua tiene que haber una transformación, ¿no? Porque si no, sería una recurrencia. O sea, si la persona vuelve de la misma forma que se fue, no es una resurrección, sino que es una recurrencia. O sea que tiene que haber una transformación, dice Jesús, ¿no? La Pascua tiene un significado etimológico que es
lugar de pastos. Ujú. Ese es el significado etimológico del griego y del latín, que es por alusión a la terminación del ayuno, por eso se le llama lugar de pastos. O sea que es una época de celebración, o sea, ya terminó el ayuno. Sí. O sea, hoy es el momento de celebrar. ¿A quién manda? ¿A quién manda? A 2 discípulos y los nombra. Por eso cité a Lucas, porque los otros no los nombran, pero Lucas los nombra. ¿Quién de los 2 manda a que preparen el cordero de la Pascua y a ubicar el lugar? Mandan a Pedro y a Juan. ¿Quiénes son Pedro y Juan? Son los 2 representantes de la iglesia. Pedro, la iglesia de La piedra, estructura. exacto, y Juan, la iglesia espiritual, Sí. ¿no? O sea que lo manda a los 2. Lo que decía la era de Piscis, la unión del La todo. unión. La unión. Los 2 tienen que ir, que hoy como que se sacan chispas, vamos a decirlo así. Dice, vayan los 2 y preparen esto. preparen. ¿Con quiénes se encuentran estos 2 personajes que van a hacer eso? Porque Jesús le dice que le va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. ¿Quién es el hombre que con el cántaro de agua? Es Acuario. Claro. Dice, seguirle hasta la casa donde entrare. La casa, cuando nombra casa en la Biblia, la casa es la casa zodiacal. Siempre Claro. que nombra casa la Biblia es casa zodiacal. Decir al padre de familia de esa casa. O sea, el padre de familia va a ser el que va a regir esa nueva era, que es la conciencia de cada persona. O sea, ¿qué es lo que le dice a la conciencia? El maestro te dice, ¿dónde está el aposento alto donde he de comer la Pascua con mis discípulos? El aposento alto, en las casas judías, era un lugar que podía quedar en la terraza, donde generalmente cuando eran familias grandes se juntaban a comer ahí, era un lugar más fresco por los calores de los veranos galileos, de Judea. Y ahí también, bueno, estaban las visitas también porque era un lugar grande y era un lugar cómodo, ¿no? Pero la idea que tenía del aposento alto es la comodidad, del regocijo, y era también que era de un nivel más alto al que estamos ahora. Sí, también hay una posibilidad en Acuario o en esta era de la conciencia individual de poder ver desde lo alto, que es lo que hace Acuario, porque a Acuario se le dice el águila del zodíaco. O sea que puede sobrevolar los problemas y ver desde arriba. Mirá qué bueno esto del aposento alto, ¿no? Justamente para la conciencia, ¿no? Que estamos... entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Qué quiere decir esta última frase del versículo de Lucas? Quiere decir que la promesa de hace 2000 años atrás va a ser cumplida hoy. ¿Por qué? Porque dice que fueron las 2 iglesias y lo encontraron como estaba dispuesto. O sea que este versículo me encanta. Realmente se lo encuentro con un poder, una energía. Es impresionante lo que es este versículo y decodificado, como lo hicimos hoy acá en Plenilunio, de la forma de todos los mensajes que nos da, ¿no? Y del cambio, ¿no? Que hay. La palabra clave de la era de Acuario es esperanza. Mira vos, que claro, justamente, ¿no? Porque después de una era muy turbulenta y con las diferencias y las dudas que trae Acuario, de Piscis, y con los males también, porque está el bien y el mal también, ¿no? Como los 2 pececitos, porque no era uno, eran 2. Y lamentablemente también estaban atados. Entonces, desde la era de Piscis estás atado a tu hermano y no podés hacer nada si tu hermano no te acompaña. Y que en realidad tenés que hacer todo con tu hermano. Ese es en Piscis. En cambio, en Acuario, la conciencia se separa, va a un estadio más alto y unifica esas 2 partes de uno mismo, o mío y de mi hermano, o del materialismo y el espiritualismo, que tenemos que unificar a partir de la era de Acuario. Con esperanza, ¿eh? Porque también está el bien y el mal en la era de Piscis. Claro, sí. Por eso, vos lo sabés más que yo, porque sos una estudiosa de estos temas hace muchos años, Emma. El dibujo, digamos, que hacen las constelaciones de Piscis y después la constelación de Acuario, son como 2 constelaciones como que no se tocan, como en otros... ¿Qué quiero decir con esto? Como que no hay un punto de cambio que dice, bueno, acá comenzó, como
cuando nació Jesús, ¿no? Que dice el nacimiento de Jesús hace el cambio de era, sino que acá es como que viene un periodo que va a ser, un periodo, ¿no? Que va a ser como algo turbulento entre lo que fue y lo que va a venir, Sí, ¿no? sí, porque en realidad hay 4 fuerzas que están trabajando. En la de Aries era una sola y termina Aries, y también tiene que ver con el equinoccio, porque Aries tiene que ver con el equinoccio ese que inicia, ¿no? Que es la revuelta. Pero acá tenemos 2 grandes divisiones en Piscis, pero tenemos 2 grandes divisiones en Acuario, porque la era de Acuario también tiene 2 grandes periodos dentro de Acuario, porque tiene doble regencia. Entonces, ya vamos a... Pero de todos modos, hay que leer Divino Maestro. Hay que acercarse a @divinomaestro.libro. Allí vas a ver el contenido de este micro, de los micros anteriores, y podés encontrar también a Roberto José Duarte y todo su libro dentro de esta página. O lo podés adquirir en Amazon o Mercado Libre. ¿No es así, Roberto? Así es. Mira, en Divino Maestro lo que le invito a las personas es, bueno, para leerlo, lo que estuvimos hablando en el programa de hoy. Bueno, primero en el prólogo mío, que está al principio del libro, ¿no? En los cielos también anunciaban en la página 38. Y en la charla con su maestro Ptolemy, o sea, esa conversación tan linda que tiene Jesús con uno de los maestros esenios, con Ptolemy, en la página 261, donde dice que la última incursión mesiánica es la de él, y que después viene la época de un cambio de conciencia en la humanidad, ¿no? Y del libre albedrío, ¿no? Pero bueno, es como que es muy importante esto, Emma, porque es como que nosotros ya tenemos que empezar a ser adultos, tomar conciencia y ser responsable, Sí. ¿no? Y ser responsable, o sea, nosotros tenemos que ser responsables. Entonces acá hay una frase que lo quiero dejar como para cerrar el programa, que es que el ser humano tiene que reconocer su propia divinidad, si no, no habrá nueva era. Obviamente que la va a haber, y el ser humano va a reconocer su propia divinidad, pero nosotros que nos toca transitar esta etapa, ¿no? De esta etapa de cuarentena, tenemos que reconocernos en esa divinidad que llevamos dentro, y para que haya justamente un cambio, ¿no? Sí, una nueva era. Bueno, eso es lo que se llama la nueva era de Acuario, o Cristo nace en una era, que era la era de Piscis, y esta es la nueva era del nuevo Cristo dentro de cada ser humano. Antes estaba afuera, o era el otro busca de Dios afuera, como serían 2 pescaditos, lo humano y lo crístico, y ahora es la unificación de lo crístico y lo humano, la nueva era. Claro. Así que, pero bueno, tiene que pasar 2100, pero no importa, hay gente que ya está en la nueva era y hay gente que va a llegar. Así sí, que... yo creo que hablando del año platónico, que empezamos al principio del programa y hasta ahora, es como ya le dimos claridad a las personas de qué se trata esto. Muy bien, muchísimas gracias, Roberto. A vos, Emma, la audiencia. Nosotros continuamos desde aquí, desde FMAZ, con la programación habitual. El escritor Roberto José Duarte te invita a conocer detalles de la niñez y adolescencia de Jesús de Nazaret en su libro Divino Maestro, los maestros esenios. Pedilo en Amazon.com, Mercado Libre o por Facebook en @divinomaestro.libro. Disponible en formato físico o ebooks. Está transmitiendo desde el 92.7 de frecuencia modulada AZ, desde la ciudad de Rosario, provincia de Santander.